Buen día, profesor y compañeros. El proyecto que vamos a presentar hoy se titula Desarrollo de clases sobre árboles binarios, desarrollado en el curso de estructura de datos para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Integrantes: Asensio Jennifer, Carpio Miguel, Morán Ángelo, Ortega Yacid y el quien les habla, Cuti Hans. Problemática: muchos estudiantes tienen problemas cuando trabajan con expresiones matemáticas complejas. Por ejemplo, no saben bien en qué orden se deben aplicar las operaciones, se confunden con los paréntesis o simplemente no detectan cuando una expresión está mal escrita. Básicamente les falta una herramienta que les ayude a entender cómo se estructura una ecuación por dentro. Objetivo. Por eso nuestro objetivo fue crear un sistema que use árboles binarios de expresiones para resolver ese problema. Este sistema es capaz de construir el árbol a partir de una expresión matemática, detectar errores según la escritura de la expresión, mostrar visualmente cómo se organiza el árbol, evaluar el resultado de la operación y también convertir la expresión de anotación prefija a posfija. En esta diapositiva se muestran tres conceptos importantes en estructura de datos. Primero, el árbol general, que es una estructura jerárquica formada por nodos conectados. Tiene una raíz, nodos, hijos y hojas. Se usa para representar jerarquías como carpetas o organigramas. Segundo, el árbol binario, que es un tipo especial de árbol donde cada nodo puede tener máximo dos hijos, izquierdo y derecho. Esto permite búsquedas y recorridos más eficientes. Por eso se usa mucho en base de datos y algoritmos. Finalmente, el árbol binario de expresión, que representa expresiones matemáticas. Los operadores, como suma o multiplicación, van en los nodos internos y los números en las hojas. Esto es muy útil en calculadoras, compiladoras y evaluación de expresiones. En resumen, los árboles permiten organizar información de manera jerárquica y eficiente, siendo fundamental en programación. El diagrama que presentamos modela un evaluador de expresiones matemáticas basadas en un árbol binario. El sistema permite ingresar una expresión, construir su árbol, recorrerlo en distintos órdenes, evaluarlo y mantener un historial. Está dividido en dos capas, la lógica y la interfaz. La capa lógica. En la base de la lógica tenemos dos tipos de nodos. Nodo, que es la unidad de árbol binario que almacena un dato, operador u operando, y se autorreferencia en sus ramas izquierda y derecha. Nodo pila y nodo apilado son nodos de pila. El primero encadena strings para el historial, el segundo encadena objetos, nodo, para operaciones internas del árbol. Ambos tienen la autorreferencia mediante un atributo llamado siguiente. Pasando con las pilas, tenemos que sobre esos nodos se construyen dos pilas LIFO, implementadas manualmente. Pila historial guarda las expresiones que el usuario ha ingresado. Tiene las operaciones clásicas, el push, pop, pick y recorrer. Pila nodos es usada internamente por el árbol para recorrerlo sin recursión. Ambas pilas componen sus respectivos nodos. Relación de composición, lo que significa que son dueñas del ciclo de vida de esos nodos. Ahora con el árbol tenemos la clase central que es árbol binario. Compone un nodo raíz y tiene dos responsabilidades principales. Construir el árbol desde una expresión string, validando paréntesis y buscando el operador principal. Operar sobre él, evaluar la expresión, recorrerla en preorden, inorden y postorden, calcular la altura y contar operadores. Internamente depende de pila nodos para los recorridos iterativos y depende del UI para poder mostrar los mensajes en consola. Con la capa interfaz tenemos que opciones es el controlador, posee una instancia de árbol binario y una pila historial. Expone las 9 opciones del menú y coordina toda la lógica. El UI, que es la clase estática que dibuja el menú interactivo de consola, con navegación por flechas y colores ANSI. El program, punto de entrada estático, configura la consola para el UTF-8 y ANSI crea una instancia de opciones y lanza el bucle principal. Resumiendo, tenemos las relaciones más importantes. La composición, que es de opciones, árbol binario y pila historial. El árbol también va a nodo y raíz. Y la dependencia tenemos de árbol binario que usa pila nodos y UI, opciones que usa el UI
Y otra dependencia que tenemos es el program que crea opciones. En conjunto, el diseño separa claramente la lógica del árbol de la presentación y la estructura de datos, pila con nodos propios, en cápsulas sin depender de colecciones genéricas del lenguaje. En esta parte del proyecto se implementaron las clases nodo y nodo pila, las cuales son fundamentales para el funcionamiento del árbol de expresión. Primero, la clase nodo representa cada elemento del árbol binario. Su función principal es almacenar información y permitir la conexión entre diferentes nodos. Cada nodo contiene un dato, que puede ser un operador o un operando, además de referencias hacia sus hijos izquierdo y derecho. Gracias a esa estructura es posible formar jerarquías y presentar expresiones matemáticas de manera organizada. Por ejemplo, los operadores como suma o multiplicación se ubican en los nodos internos, mientras que los números se almacenan en las hojas del árbol. Por otro lado, la clase nodo pila se utiliza para construir una pila dinámica. Cada nodo pila almacena un valor y una referencia al siguiente nodo dentro de la pila. La pila trabaja bajo el principio LIFO, que significa el último en entrar es el primero en salir. En este proyecto la pila cumple una función importante durante el procesamiento de expresiones matemáticas, ya que ayuda a almacenar temporalmente operadores y operando mientras se construye el árbol binario de expresión. En resumen, la clase nodo permite crear la estructura jerárquica del árbol, mientras que el nodo pila facilita el manejo temporal de datos durante el proceso de construcción y evaluación de expresiones. Continuando con la arquitectura lógica del árbol de expresiones, explicaré los métodos encargados de su construcción, recorrido y evaluación. Paréntesis balanceados. Este método actúa como nuestro primer filtro de seguridad de complejidad o n. Como se visualiza en el código, recorre la cadena sumando 1 al encontrar un paréntesis de apertura y restando 1 al encontrar uno de cierre. Si en algún punto del contador se vuelve negativo o si al finalizar no es exactamente 0, el método retorna falso. Esto garantiza la integridad matemática antes de intentar construir el árbol. Buscar operador principal. Este método es el cerebro de nuestro analizador sintáctico, parser. Su objetivo es encontrar el operador que se ejecutará al final, escaneando la ecuación de derecha a izquierda. En el fragmento vemos que usa una variable nivel para ignorar temporalmente cualquier operador atrapado entre paréntesis. El algoritmo hace 3 pasadas jerárquicas. Primero busca sumas y restas, luego multiplicaciones y divisiones y finalmente las potencias, retornando la posición exacta para dividir la cadena. Recorridos preorden, inorden, postorden y sus métodos mostrar. Para extraer la información implementamos 3 métodos recursivos privados. Preorden, que va de raíz izquierda a derecha, inorden, que va de izquierda a raíz a derecha, y postorden, que va de izquierda a derecha a raíz. Para que el usuario interactúe con ellos, creamos los métodos envolventes como mostrar preorden y mostrar postorden. Como vemos en pantalla, estos métodos públicos simplemente validan la estructura e invocan al método recursivo correspondiente, pasándole la raíz, permitiéndonos generar fácilmente las notaciones polaca y polaca inversa. Altura y altura recursiva. Este bloque calcula la profundidad máxima de nuestra ecuación. El método público, altura, sirve como puente para invocar altura recursiva. Si nos fijamos en la recursividad, el algoritmo desciende hasta las hojas y al retornar utiliza la función math.max para comparar qué subárbol es más profundo, sumando 1 por cada nivel que retrocede hacia la raíz. Evaluar expresión y evaluar recursivo. Finalmente, el motor del cálculo. Evaluar expresión valida que el árbol exista y comienza el proceso matemático. Llama a evaluar recursivo, el cual utiliza una lógica de postorden. Primero resuelve los subárboles base y luego aplica el operador mediante un switch case. El truco del algoritmo es el parámetro paso pasado por referencia. Gracias a esto, el método no solo calcula, sino que imprime en consola el desglose exacto de las operaciones paso a paso. Continuando con los métodos de la clase árbol binario, tenemos contar recursivo, el cual recorre cada nodo del árbol de forma iterativa utilizando una pila nodos propia, que es una pila enlazada de nodos del árbol. A medida que extrae cada nodo, determina si es un operador o un operando y acumula los
contadores correspondientes. Devuelve los resultados mediante parámetros out, sin necesidad de utilizar ningún arreglo. El orden de recorrido es preorden, es decir, primero el nodo actual, luego el izquierdo y luego el derecho. Paso a paso comienza inicializando los 7 contadores en cero y evaluando que si la raíz es null termina de inmediato. Caso de no pasar esto, se crea una pila nodos y apila la raíz. Entra en un bucle donde en cada iteración saca un nodo con pop y revisa su dato con un switch. Y suma el contador correcto. Apila el hijo derecho primero y luego el izquierdo, para que en la siguiente iteración el izquierdo sea el primero en salir, respetando el preorden. Cuando la pila queda vacía quiere decir que todos los nodos fueron visitados. Continuando con el método esválida, este se encarga de verificar que la expresión escrita por el usuario sea correcta antes de poder construir el árbol. Aplica 4 filtros, por así decirlo, en cadena, en el que si alguno falla devuelve un false y si son correctos devuelve un true, y puede seguir con la construcción del árbol. Primero, el primer filtro comprueba que la cadena no esté vacía. El segundo recorre carácter por carácter y solo acepta dígitos, acepta también solamente los operadores, que son más, menos, la multiplicación, la división y potencia. También verificamos el paréntesis, espacios y el punto decimal. El tercer filtro verifica que no haya ningún paréntesis cerrado, abierto o cerrado pegado de manera directa a un dígito sin un operador de por medio. El cuarto usa un contador que sube con paréntesis abierto y baja con un paréntesis cerrado. Si llega a negativo hay un cierre sin apertura previa y si al terminarlo es cero, faltan cierres. El método construir desde expresión es el punto de entrada para poder construir el árbol. La raíz del árbol recibe como valor lo que retorna el método construir, cuyo parámetro es la expresión de tipo string que es ingresada por el usuario. Pasamos al método mostrar árbol. Cabe resaltar que los métodos siguientes de los cuales se van a mencionar como mostrar árbol, calcular ancho real, asignar x, asignar y, escribir nodos y dibujar ramas, son nodos netamente estéticos y visuales. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, son métodos. Son métodos que solamente se han utilizado y se han implementado para poder visualizar el árbol de manera clara a la hora de nosotros querer mostrarlo a la hora de elaborar consola. Es decir, que estos métodos netamente sirven para poder dibujar el árbol. No son métodos funcionales de operación ni de estructura de datos principal. Netamente es para poder mostrarles el árbol de la expresión que ustedes ingresen o que se ingresen en algún momento. Entonces, comenzando con el método mostrar árbol, este se encarga de dibujar el árbol de manera visual. No imprime nodo por nodo de manera directa, utiliza un buffer bidimensional de caracteres, y al final lo imprime línea por línea. Coordina 4 fases internas: calcular posición horizontal, calcular posición vertical, escribir los nodos y poder dibujar las ramas. Primero calcula la altura del árbol para saber cuántas filas necesita, donde la fila es igual a la altura por 2 menos 1, donde las filas pares tienen nodos y las impares tienen ramas. Llama a asignar X para las columnas, asignar Y para las filas de cada nodo. Después llama a escribir nodos para copiar el texto de cada nodo en el buffer. Y a dibujar ramas para colocar los slash, el slash normal y el slash invertido, que hacen referencia a las ramas. Y finalmente recorre el buffer e imprime cada fila. Pasamos al método ancho real, que es la base que utiliza asignar X para poder distribuir los nodos de manera horizontal. Este calcula cuántas columnas necesita un subárbol para que ningún nodo se solape con el otro al dibujarse. Trabaja de abajo hacia arriba. Primero mide las hojas y luego los nodos internos en función a sus hijos. Paso a paso de esto, se encarga que si el nodo es null, devuelve 0. Si es hoja, devuelve el largo en caracteres de su dato. Si tiene hijos, calcula de manera recursiva el ancho del subárbol izquierdo y el derecho. Y devuelve el máximo entre el largo del dato propio y la suma. La suma es ancho real izquierdo más gap más ancho real derecho. El gap es la constante 2. ¿Qué es el gap? El gap en este caso es el espacio mínimo que hay entre dos nodos hermanos para que el árbol pueda ser legible. Es decir, una distancia que siempre van a haber entre los nodos hijos que son también padres, es decir, los nodos hermanos. O netamente los nodos hijos. Si tengo acá arriba la raíz y tengo dos nodos que son sus hijos, deben estar a una misma distancia. Y si esos tienen, digamos, sus hijos también, deben estar a una distancia unos de los otros. Por eso gap es la constante 2. Asignar X asigna a cada nodo su columna centrada en el buffer, es decir, la coordenada para decirlo X, la columna en la que va a estar. Columna donde se va a dibujar el carácter del medio de su dato.
parte del borde izquierdo disponible y usa ancho real para saber cuánto espacio necesita cada subárbol, como se mencionó hace un momento. El padre primero queda centrado entre sus dos hijos. Evaluamos que si el nodo es null, no hacemos nada. Si es hoja, su centro x es x izquierdo más el largo del dato sobre 2. Si tiene hijos, calcula el ancho real del subárbol izquierdo. Llama de manera recursiva para el hijo izquierdo desde x izquierdo y para el hijo derecho desde x izquierdo más su w izquierdo más el gap. Finalmente el padre se centra como el promedio en las columnas de sus dos hijos. Asignar y, al igual que x, solamente que este es para asignar cada nodo en la fila del buffer. La raíz va en la fila 0, sus hijos en la fila 2, nietos en la fila 4 y así de manera sucesiva. Este salto de 2 en 2 es necesario para dejar siempre una fila libre entre niveles. Donde aquí entra en acción lo que vendría a ser el método dibujar ramas, donde se va a colocar los slash, el slash normal e invertido, el cual representan las ramas que unen los nodos. El paso a paso de asignar y es muy parecido al de X. En este caso, si el nodo es null, igual no hacemos nada. Asignamos posición Y del nodo en la fila y llamar de manera recursiva por el hijo izquierdo y el derecho con fila más 2. Escribir nodo. El método de escribir nodo, como se mencionó hace un momento, lo que hace es colocar los datos del nodo y ponerlos en el buffer, es decir, copiarlos y pegarlos. Toma las posiciones calculadas de asignar X y Y coloca el texto de cada nodo en las celdas exactas del buffer. El texto se centra sobre la columna X del nodo y trabaja de manera recursiva visitando el nodo actual y luego a sus hijos. El paso a paso de este método consiste en que si el nodo es null, no hace nada, obtiene la fila F de posición Y del nodo y la columna central de X en posición X del nodo, en este caso. Calcula la columna de inicio como X menos el largo del dato entre 2 para poder centrar el texto y copia cada carácter above, F y start más I, verificando que no se salga del buffer. Luego llama de manera recursiva para los dos hijos. Y como último método estético o gráfico visual tenemos el método dibujar ramas, que en este caso coloca los caracteres slash y slash invertido en el buffer para representar las ramas que conectan cada nodo con sus hijos. La rama se dibuja en la fila intermedia entre el padre e hijos y en la columna promedio entre la columna del padre y la del hijo. Primero, evalúa que si el nodo es null no hace nada. Para el hijo izquierdo calcula la columna de la rama como posición x del padre más la posición x del hijo izquierdo sobre 2. Y para el slash, y escribe el slash en buff, posición y del padre más 1 y columna. Para el hijo derecho de lo mismo modo, hace lo mismo pero con el slash invertido. Luego llama de manera recursiva para los niveles inferiores. Tenemos después el método contar operadores. Este actúa como fachada, puesto que llama a contar recursivo para obtener todos los contadores y presenta un reporte formateado en consola. No realiza ningún recorrido por sí solo, toda la lógica vive en contar recursivo. Gracias a los parámetros out, recibe los resultados sin necesitar ningún arreglo intermedio. El paso a paso consiste en primero en declarar las variables de salida y llamar a contar recursivo. Luego, imprime la altura del árbol, el total de nodos, cuántos operadores y cuántos operandos hay, y el conteo individual de cada tipo, del operador más, del menos, del por, de la división y de potencia. Por último tenemos el método mostrar en orden. Cabe resaltar que este método mostrar en orden está aquí, opuesto en el código, porque son métodos por defecto que deben estar en una clase árbol binario. Siempre trabajamos con un mostrar en orden, posorden y preorden. Pero en este caso no lo hemos implementado de manera funcional, puesto que el inorden es básicamente la expresión tal y como nos la da el usuario. Nosotros cuando, bueno, en este caso ustedes o nosotros cuando ingresamos valores en nuestro código, en nuestro proyecto, en este caso en la consola, tenemos un historial. En el historial se muestran todas las expresiones in orden. Entonces, por eso no hemos seleccionado o no hemos hecho referencia a este método, puesto que nosotros cada que ingresamos una expresión, la almacenamos de manera directa en una pila para poder así mostrar un historial. Entonces la pila, como ya lo solamente almacena el dato el cual fue ingresado, y está en orden. De igual manera se va a explicar cómo funciona el método. Este recurre al árbol in orden, quiere decir izquierda, raíz derecha, y muestra la expresión en notación infija con paréntesis que reflejan exactamente la estructura del árbol. Hemos utilizado paréntesis para poder reflejar la estructura más que nada. Agregan paréntesis abierto antes de bajar al hijo izquierdo y un cerrado después de subir al hijo derecho, solo cuando el nodo tiene hijos. En cuanto al paso a paso, si el nodo es nulo no hacemos nada, tiene un hijo izquierdo imprime paréntesis abierto, llama de manera recursiva en orden izquierda, imprime el dato del nodo actual,
y llama en orden derecho, y si tiene un hijo derecho, imprime lo que vendría a ser paréntesis cerrado del lado derecho. Y bueno, eso sería todo por la parte de los métodos de la clase árbol binario. Continuando con la clase opciones, es el controlador central de este programa. Es la que conecta la lógica del árbol con el usuario. No es la interfaz visual, porque eso lo maneja el UI, ni la lógica del árbol, que eso lo maneja el árbol binario, la clase árbol binario. Opciones es el intermediario, recibe la acción del menú y decide qué hacer. Tiene solo dos atributos privados: árbol, una instancia de árbol binario que es el árbol de expresiones activo, y historial, una instancia de pila historial que guarda las expresiones que el usuario ha ingresado en orden LIFO, y expone 9 métodos públicos, uno por cada opción del menú. El método 1, ingresar expresión. Es el método más importante, porque sin él no funciona nada de los demás. Lo que hace es, pide al usuario que escriba una expresión matemática, la valida llamando a árbol es.esValida expresión. Si no pasa la validación, simplemente retorna sin hacer nada. Si es válida, reinicia el árbol creando una nueva instancia de árbol binario. Esto descarta el árbol anterior, construyendo el árbol nuevo llamado a construir desde expresión. Guarda la expresión en el historial con historial.push. Tiene un bloque, tiene un bloque tree catch por, por si la construcción falla inesperadamente, mostrando el error con UI mensaje error. Un detalle de diseño importante: el historial no se reinicia, solo el árbol. Eso permite que el usuario vea todas sus expresiones anteriores, incluso si cambia de una a otra. Con el método 2 y 3 tenemos visualizar árbol y evaluar expresión. En visualizar árbol tenemos muestra gráficamente el árbol en consola. Primero verifica que exista un árbol. Si raíz es null, avisa que hay un ingreso de expresión primero. Luego imprime la expresión actual usando historial.pic, que lee la cima sin eliminarla, y llama a árbol.mostrarArbol, que dibuja la estructura en consola. Evaluar expresión sigue el mismo patrón de guardia. Verifica que haya árbol, luego llama a árbol.evaluarExpresión, que devuelve un double, con el resultado numérico. También tiene su apoyo try-catch, porque una división por 0, por ejemplo, puede lanzar una instrucción en tiempo de ejecución. Continuando con el método 4 y 5, tenemos la notación prefija y postfija. Estos dos métodos exponen los recorridos del árbol. El mostrar prefija llama al árbol mostrar preorden, que recorre el árbol en orden raíz, izquierda y derecha. Esto produce la notación prefija o polaca, donde el operador va antes de sus operandos. En mostrar postfija llama el árbol mostrar.postorden, recorrido de izquierda a derecha a raíz. Produce notación postfija o polaca inversa, donde el operador va al final. Ambos aplican la misma guardia de árbol nulo antes de proceder. Con los métodos 6 y 7 tenemos mostrar altura, consulta árbol.altura y muestra cuántos niveles tiene el árbol. La altura es relevante porque indica la profundidad de la expresión, cuántas operaciones anidadas tiene. Contar operadores delega en árbol.contaroperadores, que internamente recorre el árbol contando cuántas veces aparece cada operador: suma, resta, multiplicación, división y potencia por separado. Útil para analizar la composición de la expresión. Con el método 8, ver historial, este método tiene una particularidad de implementación que vale la pena mencionar. Para recorrer el historial no se puede usar un for each directo, porque nuestra pila historial es una pila implementada manualmente con nodo pila y no implementada con INumerable, como sería un stack de la librería estándar. La solución fue agregar un método recorrer acción en pila historial que acepta una función lambda. En ver historial se le pasa al lambda que imprime cada expresión numerada, expresión 1, expresión 2 y así tal cual. El recorrido va desde la cima hacia la base, es decir, de la más reciente a la más antigua. Continuando con el método 9, tenemos mostrar ayuda. Es el único método que no necesita árbol, es completamente estático. En su comportamiento imprime en consola un manual de uso con los 5 operadores soportados: suma, resta, multiplicación, división y potencia. La regla de sintaxis y ejemplos válidos es importante porque el programa exige una sintaxis particular. Los paréntesis deben estar acompañados de un operador.
Los números pueden ser decimales y los tokens deben ir separados por espacios. Para finalizar, tenemos que la clase de opciones sigue un patrón muy consistente en todos sus métodos. Guarda de árbol nulo, si no hay árbol activo, avisa y sale. Delegación, nunca implementa lógica propia, siempre delega en árbol binario o pila historial. Presentación mínima, imprime encabezados y llama a los métodos que hacen el trabajo real. Eso mantiene la clase limpia con una sola responsabilidad, coordinar las acciones del usuario con la lógica del sistema. Clase UI. Para que todo esto sea usable, tenemos la clase UI. Esta clase es estética, lo que significa que no necesita ser instanciada para usarse. Se encarga completamente de la interfaz con el usuario en consola. Sus métodos principales son dibujar título, que muestra el encabezado del sistema, también el menú interactivo, que despliega las opciones y devuelve la selección al usuario, dibujar opción, que muestra una opción con su texto y si está seleccionada o no, mensaje éxito, mensaje error, para dar retroalimentación al usuario, y separador junto con esperar para organizar visualmente la consola. Luego tenemos la clase Program, que es el punto de entrada del sistema, donde todo comienza. Esta clase maneja la configuración del entorno de la consola de Windows para que los colores y características principales se muestren correctamente. Sus atributos principales es el Load Handler y el Enable Virtual Terminal Progress. El método main es el que arranca el programa, y los otros métodos como getHandle y getConsolaMod y setConsolaMod son los que ajustan la terminal. Básicamente la clase Program crea el entorno y luego usa la clase UI para interactuar con el usuario. Bueno, ahora estaríamos mostrando la ejecución del programa en la consola en el Visual Studio, por lo que primero le vamos a mostrar cómo hemos desarrollado nuestro algoritmo, nuestra lógica, separando las clases por el UI para el estilo de colores, la clase nodo, nodo pila, la clase opciones para poder organizarnos mejor, nuestra clase árbol binario y nuestra clase program. Entonces pasaremos con la ejecución. Y como pueden ver, lo que no hemos hecho nosotros es hacerlo de manera interactiva, ya no ingresando números, sino usando las flechas del teclado, usando arriba y abajo, y con el Enter podemos seleccionar. Por ejemplo, vamos a ingresar una nueva expresión. Lo que el programa nos pide es ingresar una expresión matemática. Nosotros hemos utilizado el tema de usar sí o sí siempre una expresión antes de un paréntesis para evitar errores. Por lo que si ponemos una expresión tan simple como 2 más 2 2 por 2 más 2, el programa nos dirá que es una expresión válida. Si en caso contrario le damos en continuar y seleccionamos de nuevo. En caso contrario ingresamos una expresión así como aparece acá, el programa nos dirá que no, porque sí o sí se tiene que esperar algún símbolo, una expresión matemática antes de un paréntesis, ya sea antes o también después. Entonces simplemente damos enter y ingresamos una expresión más compleja. Por ejemplo, un 2 más el 8 por 9 entre un 2 elevado al 2, al cubo. Sí, al cubo. Y diré que es una expresión correcta. Damos enter y movemos a la siguiente opción, con visualizar el árbol de expresión. Enter y podemos ver el árbol donde nos muestran la expresión tal cual hemos ingresado, la última que hemos ingresado, y nos muestra el árbol y la profundidad, que en este caso son 4 niveles. Ahí podemos ver cómo se prioriza y se forma nuestro árbol de expresión. Damos enter, seleccionamos la número 3, que en este caso es prácticamente resolver la expresión que hemos ingresado paso a paso. Como pueden ver, el paso 1 evaluamos el 8 por 9, que sale 72. Luego en el paso 2 evaluamos el 2 elevado al cubo. En el paso 3 evaluamos el 62 entre 8, que es igual a 9, y de ahí sumamos el 2. El resultado final va a salir 11. Le damos enter, vamos con la notación prefija, nos muestra nuestra notación prefija según el árbol. Le damos enter igual con la notación postfija, nos muestra la notación postfija según hemos seleccionado de la última expresión que hemos ingresado. En mostrar la altura del árbol nos muestra que tenía 4 niveles. Contar operadores nos cuenta cuántas cantidades de operadores ingresó en dicha expresión.
Por ejemplo, en la última expresión que yo ingresé, se contó que hubo una suma, no hubo ninguna resta, hubo una multiplicación, una división y una potencia. En caso contrario, si había puesto un 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 menos 1, se va a contar la cantidad de sumas y la cantidad de restos y lo demás no se cuenta. Como puede ver acá. Contar operadores por tipo, ahí se puede ver que hubo 4 sumas y una resta. En este ver historial de expresiones vemos todas las expresiones correctas que hemos ingresado. Las incorrectas no los guarda. Así que ese es un dato que sí o sí es muy bueno porque estar buscando una expresión matemática incorrecta no va. Entonces solamente se almacenan las expresiones correctas. Y por último, la parte de ayuda nos muestra las indicaciones que nos pide. Que sí o sí los únicos operadores que soporta son suma, resta, multiplicación, división y potencia. Nos da unas ciertas reglas que usar paréntesis para agrupar operaciones. Pruebe el uso de paréntesis a algún operador, ya sea antes o después, como lo hicimos en el ejemplo. Los números pueden ser enteros o decimales, como por ejemplo el 3.5, y respetar espacio entre operadores. Unos ejemplos válidos, como acá puede ver, es el 5 más 3 por 2, el 10 entre 2 más 3, el 8 menos 2 por 3 más 5, el 2 elevado al 8, el 3.5 por 2.0 más 1.5. Y por último sería la opción salir. En caso se muestre errores, nosotros ingresamos, por ejemplo, en la expresión matemática, alguno, no sé, se convoca con un símbolo, nos muestra un error que el primer carácter es inconocido. Si queremos visualizar el árbol, siempre nos va a mostrar el último árbol de la última expresión ingresada. Uy, ahí. Visualizar árbol. Y esa es nuestra última expresión ingresada. Y eso sería todo con el tema de la consola. Muchas gracias. Conclusiones. Para cerrar, el proyecto cumplió con lo que nos propusimos. El árbol organiza correctamente las operaciones según su prioridad. El sistema convierte y evalúa expresiones de forma automática, valida si una expresión está bien escrita y detecta errores, usa recorridos recursivos para progresar las expresiones de manera eficiente, y la arquitectura está bien separada. La lógica, el análisis y la visualización están en capas distintas, lo que hace el sistema más ordenado y más fácil de entender. Bueno, en resumen, logramos construir una herramienta que no solo resuelve expresiones matemáticas, sino que también ayuda a entender cómo se estructura por dentro, pues, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.